Ahora, ¿qué responderías tú si alguien te pregunta con la intención de cuestionarte por qué crees en Dios? ¿Por qué eres evangélico? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en ese tal Jesús? ¿Qué responderías tú? ¿Estarías en la capacidad de dar una respuesta lógica, inteligente, intelectual, razonable de esa pregunta? Hace unos días yo estaba hablando con un amigo por WhatsApp e hice ese ejercicio y yo le pregunté, ven acá, ¿tú por qué crees en Jesucristo? ¿Por qué eres evangélico? ¿Por qué crees en Dios? ¿Qué respuesta me das? Y él me respondió, yo creo en Jesús porque Él es mi todo, porque Él es el más grande. Hey, esa clase de respuesta no es ni inteligente, ni razonable, ni intelectual. Una respuesta de esa manera está basada en tu propia percepción. Es una respuesta subjetiva de lo que tú crees o piensas de algo de la realidad o de algo en específico. Y resulta que no es la manera correcta de contestar. Ahí es donde entra la apologética o la apología, que es la disciplina para poder adquirir las herramientas y poder defender la fe de una manera mucho más intelectual, mucho más lógica y dar respuestas no subjetivas basadas en tu propia percepción de las cosas, sino con argumentos mucho más veraces, argumentos mucho más lógicos, observables, medibles, más razonables. De hecho, si no fuera razonable creer en Dios y en el Señor y en el Mesías, en el Cristo, yo no creyera en Él. De hecho, el Evangelio de Juan dice que el Señor Jesucristo hizo muchas otras señales que no se escribieron en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, nuestra fe está fundamentada en hechos, en evidencias, en cosas reales que pasaron. No es una fe ciega. Para decirlo de una manera más clara, tú no puedes salirle a un ateo con una respuesta como, es que Dios es bueno, es que yo creo en Él porque Él transformó mi vida, es que Él cambió mi corazón, es que Dios es real y existe porque Él ha hecho muchas cosas en mí. No puedes salir con eso. No significa que contar la obra que Dios hizo en tu vida esté malo, solo que para dar evidencia y una respuesta mucho más inteligente a un incrédulo, no puedes darle ese tipo de respuesta, es solamente eso. Una respuesta mucho más razonable sería, por ejemplo, citar la ley de la causalidad. La ley de la causalidad dice que todo lo que empezó a existir tiene una causa. Y el universo mismo empezó a existir, tiene un principio, por ende tiene una causa. Pero esa causa tuvo que ser incausada, tuvo que ser algo eterno, algo que en sí siempre ha existido, que no tiene principio y no tiene fin. Para esa descripción solo encaja Dios, y la Biblia lo revela como el Dios eterno que no tiene principio y no tiene fin. Entonces, por eso yo creo en Dios, algo más o menos así. Pero desafortunadamente muchos creyentes, tal vez la mayoría, no están en capacidad de dar una respuesta de esta manera. ¿Por qué? Porque simplemente esto no se lo enseñan en la iglesia, no se lo enseña el pastor, no se lo enseña el evangelista, el predicador o el apóstol. Pero no te preocupes que para eso me tienes a mí. Y la verdad es que yo no soy ningún experto y eso yo no lo estudié ni nada, simplemente lo leí en un libro. Y ese es el cuento. Eso es lo importante aquí. La palabra dice en 1 de Pedro 3:15 que hay que estar preparado. Y yo te pregunto, ¿estás preparado? Porque es que la defensa de la fe es un mandamiento, está en la palabra. Es una obligación de todo creyente saber defender su fe. Porque el mundo y las ideologías que actualmente existen tienen una base atea, una base antirreligión. Rechazan cualquier cosa que tenga que ver con religión, cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo, con Cristo, con Dios. Y ellos intentan ridiculizar tu creencia, tu percepción de las cosas. ¿Y cómo vas a responder a eso? Es que Él cambió mi corazón. Entonces yo simplemente con este video lo que intento es hacerte reflexionar simplemente. Darte la conciencia de que hay que estar preparado para eso, que hay que prepararse. Ahora yo quiero darte un par de consejos de antesala a la defensa de la fe. Y es, como primera medida, a Dios no es el que vamos a defender. Dios no necesita ser defendido. Lo que vamos a defender es la fe, la creencia en Él, no a Él.
Él ni quiere ni necesita ser defendido. Ahora, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que es cuando lo demanden, es cuando me pregunten. Y yo tengo una premisa en mi vida, es que hasta cuando nadie me pregunte, nadie le interesa lo que yo opine. Es decir, si no te están preguntando, mejor quédate callado, no tienes por qué dar ninguna explicación. Así que la próxima vez que tú estés en una conversación y de pronto alguien declare, no, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios, no salgas enseguida y ¿cómo así? ¿Qué? ¿Cómo que no crees en Dios? ¿Qué? No, simplemente si alguien declara eso, tú dices, eres ateo. Ok, bien, no pasa nada. Y lo otro que quiero decirte es lo más importante, hay que prepararse, tenemos que leer, tenemos que estudiar. Obviamente, o sea, no vamos a aprender eso como por arte de magia, tenemos que prepararnos. Como te dije yo anteriormente, yo eso simplemente lo leí en un libro y ya. O sea, cómprate un libro, por lo menos debes tener un libro de apologética. Yo tengo 3, tenía 5, pero regalé 2. Sí, regalé 2, ahora tengo 3. Pero, y si tampoco quieres leer un libro y eres de pronto te da mucha pereza leer un libro, dices, no, eso de leer no es para mí. Aquí está YouTube. O sea, puedes buscar en YouTube o puedes buscar en internet un video acerca de cómo defender tu fe, acerca de la apologética y listo. Pero la idea es que tengas la intención de instruirte y de prepararte para esto tan importante que es la defensa de la fe, para que no quedes en ridículo, para que quedes bien parado ante los cuestionamientos que hacen los demás. Bueno, así que ya sabes, tienes una responsabilidad delante de Dios de defender tu fe de una manera correcta. Así que vamos para esa. Te voy a dejar en la descripción un enlace a un video donde recomiendan unos libros de apologética muy buenos. Ahí puedes ver cuál puedes comprar para que si te vayas instruyendo acerca de la apologética. Así que, bueno, esta fue la reflexión. Espero que haya despertado algo en ti. Y los que ya sabían de apologética, muy bien, sigan adelante, sigan estudiando. Que la gracia te acompañe.